Listo. ¿Me da permiso para compartir, hermano, pantalla? Dios nos bendiga, hermano, a cada uno de los hermanos que estamos aquí. Y dando gracias a Dios por permitirnos la vida, permitirnos la oportunidad de seguir escudriñando su bella y santa palabra para pues poderle agradar y servir como Él se lo merece. También aquellos hermanos que van a escuchar y van a ver este video en el canal de nuestro hermano Jesús Vargas, esperando que esto nos pueda a nosotros ayudar. Palabras y conceptos errados que escuchamos lamentablemente en la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo estableció. Lamentablemente hay muchos conceptos, muchas palabras que escuchamos dentro de la iglesia local, dentro de los hermanos, que pues realmente no están en las escrituras. Lamentablemente, entre muchos hermanos de la iglesia de Cristo hay muchos conceptos y palabras erradas que se dicen dentro de la reunión de la iglesia, que debemos de evitar porque realmente no son correctas. Conceptos y palabras que muchas veces las hemos copiado de otras religiones y que las hemos oído y las hemos traído y las hemos usado en la iglesia de Cristo, pensando que están bien y que son bíblicas, correctas, pero pues a la luz de las escrituras no son correctas. Pero veremos en este estudio que no es así y que podamos usar las palabras bíblicas, las palabras correctas, para no repetir palabras que no son bíblicas, palabras que no son correctas, palabras que son erradas. Debemos hablar palabras bíblicas como la usan las escrituras y no como la usan otras religiones, que tienen otros conceptos errados en cuanto a algunas palabras que encontramos dentro de las escrituras. Una de las palabras que oímos hablar o decir muchas veces en la cena del Señor, oímos decir vino, refiriéndose al fruto de la vid. Muchos hermanos usan esta palabra. Vamos a participar del vino. Vamos a tomar del vino. En Mateo 26, versículo 29, Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo en su última cena, Él está participando y le hace ver a sus discípulos una promesa que se cumple cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Jesús le llama fruto de la vida. Jesús no le llama vino. En Marcos 14, 25, también dice, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. El mismo relato en el Evangelio de Marcos, pues se usa la palabra fruto de la vid. En Lucas 22, 18 dice, porque os digo que desde ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús, en el mismo relato que ahora nos está revelando Lucas, nos está diciendo lo mismo. En los tres evangelios siempre vemos y siempre miramos que se menciona la copa como fruto de la vid. Nunca en la Biblia se le llama vino. No encontramos nosotros que al referirse a la cena del Señor
se le llame vino. Se le llama fruto de la vid, jugo de uva. Este concepto vino del catolicismo, no de la Biblia, porque la Biblia siempre le llama fruto de la vid, nunca vino. Es un error usar la palabra vino para referirse al fruto de la vid en la cena del Señor. Por eso debemos de quitar este concepto de nuestra mente, porque este concepto vino del catolicismo. En el catolicismo sí participan y beben vino, no fruto de la vid. No cumplen con el mandamiento que Dios da aquí, que Jesús da aquí, que es participar del fruto de la vid. Jugo de uva sencillamente. Por eso, hermano, debemos de quitar de nuestra mente ese concepto de vino, porque la Biblia no utiliza vino, utiliza fruto de la vid para referirse al jugo de uva cuando participamos de la cena del Señor. Otra de las palabras que oímos decir es Santa Cena, refiriéndose a la cena del Señor. Muchos dicen, bueno, vamos a participar de la Santa Cena, pero tampoco es correcto, tampoco es correcto. Aunque si nosotros entendemos bien claramente la palabra santo, pues podríamos entender que es apartado, pero muchas veces no se utiliza en ese sentido. También es una palabra errada, porque en la Biblia nunca encontramos la palabra Santa Cena para referirse a la cena del Señor. Igual este concepto viene de la Iglesia Católica, no de la Biblia, no de las Escrituras. Simplemente en las Escrituras encontramos la cena del Señor. En 1 Corintios 11, versículo 20, dice Pablo, por tanto, cuando os reuní, esto ya no es comer la cena del Señor. Dice Pablo, corrigiendo a los corintios que estaban cometiendo muchos errores cuando participaban de la cena del Señor. Pablo le dice, esto ya no es comer la cena del Señor. Simplemente se refiere a la cena del Señor. Otro de los errores que muchas veces se comete, el director, por ejemplo, cuando está dirigiendo la reunión de la iglesia, llegamos al punto de participar de la cena del Señor. Muchos, lamentablemente, pues usan el punto, llegamos al punto céntrico de la adoración. Hay muchos que están dirigiendo y cuando se va a participar de la cena del Señor, muchos dicen, hemos llegado al punto céntrico, al punto más importante. Este concepto no es correcto. Otro de los conceptos que algunos hermanos usan es cuando vamos al punto de tomar la cena del Señor. Muchos dicen, hemos llegado al punto céntrico o al punto más importante de la adoración. No, la cena del Señor no es el punto más importante. Es un mandamiento, igual que los otros mandamientos que ya hemos hecho. Pero también es un concepto errado, porque todo lo que hacemos, los cantos, la oración, el sermón, la cena del Señor, la ofrenda, todos son mandamientos del Señor. Cuando cantamos, es mandamiento del Señor. Y como es mandamiento del Señor, es importante. Cuando oramos, es mandamiento del Señor. Y como es mandamiento del Señor, es importante. El sermón, la palabra de Dios, es mandamiento. Y como es mandamiento del Señor, es importante. La cena del Señor es un mandamiento. Y como es mandamiento del Señor, es importante. De la misma manera la ofrenda. No hay un mandamiento más grande que otro. Por eso cuando
llegamos al punto de la cena y el hermano dice, hemos llegado al punto céntrico, al punto más importante. Es un error, porque es como decir, esto es lo más importante, lo otro no es importante. Y no hay un mandamiento más importante que otro. Todos los mandamientos son importantes. En Santiago capítulo 2 versículo 10 el hermano del Señor dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable. Infringir, violar un punto de la ley, nos hacemos culpables de todo. Entonces, no hay un mandamiento más importante que el otro. Todos son importantes. Por eso debemos de quitar de nuestra mente esa idea de que cuando vamos a participar de la cena del Señor es lo más importante. No. Por eso es que lamentablemente muchos hermanos piensan que el día domingo es el importante, porque es cuando se participa de la cena. Es más, muchos hermanos, lamentablemente, piensan que lo más importante es tomar la cena del Señor. Por eso hay hermanos que muchas veces llegan a la hora de que se va a repartir la cena del Señor. No cantaron, no oraron, no se edificaron. ¿Por qué? Porque tienen el concepto errado de que la cena del Señor es lo más importante y no es así. Es un concepto errado que tenemos que erradicar de nuestra mente para poder agradar a Dios y hacer lo que Él nos manda. No podemos pensar o decir que un mandamiento es más importante que otro. Eso no existe en la Biblia, solo en la mente de muchas personas y hermanos. Y por eso debemos de quitarlo, arrancarlo de nuestra mente. No pensemos y digamos que un mandamiento es más importante que otro. Eso no es cierto. No es lo que la Escritura enseña. Y por ende, tenemos que quitarlo de nosotros. El cantar es mandamiento, el orar es mandamiento, la palabra, el edificar no es mandamiento, la cena del Señor es mandamiento, el ofrendar es mandamiento. Y todo eso, hermano, es lo que hace la adoración para Dios, la adoración que Él desea. Y de esa manera, cuando cumplimos, entonces nosotros estamos adorando a Dios como Él lo desea. No solo cuando participo del pan y del vino, pensando que es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, directa o indirectamente, hacemos que los hermanos piensen que la cena es lo más importante. Pero no debe ser así. Todo es mandamiento de Dios para adorarle a Dios ese primer día de la semana. Al citar los libros de la también hay conceptos cerrados cuando citamos los libros de la. Hay hermanos que cuando están dando una clase, un estudio o un sermón, al citarse según algún libro, lo citan de esta manera. Vamos al libro de San Mateo. Vamos al libro de San Marcos. Vamos al libro de San Lucas. Vamos al libro de San Juan. Y tampoco es correcto. En el original no encontramos esos títulos de San, sino simplemente el libro según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, porque fueron los escritores. Pero muchas veces, como las versiones traen, hermanos, el San, entonces pensamos que eso es correcto. No, ese título no es inspirado por Dios. Eso lo agregaron los traductores. Y por eso tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que realmente es lo que Dios dice y lo que los traductores han hecho. Eso de San Mateo, San Marcos, San Lucas, eso es catolicismo. Eso es catolicismo. Y lamentablemente muchos hermanos se expresan de esa manera.
Vamos al libro de San Mateo. Vamos al libro de San Marcos. No, hermano. Simplemente es el libro según Mateo, el libro según Marco, el libro según Lucas, el libro según Juan, Hechos y los demás, las demás cartas o libros. Eso de San viene del catolicismo y que muchos de los traductores han usado esa palabra y muchos cristianos también la usan, lo cual no es correcto. No, no lo debemos de hacer. No lo debemos de hacer. ¿Por qué? No está correcto. Entonces, por, e- por ejemplo, nosotros en muchas de las traducciones, en muchas de las traducciones que tenemos, encontramos eso. San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas. Pero, hermano, eso no es, o no es inspirado. Eso simplemente es lo que los traductores han puesto. Y recuerde que muchos de los traductores son personas que pertenecen a alguna religión y en esos títulos ellos quieren meter su idea, ellos quieren meter lo que ellos creen y no debemos de caer en ese error. Cuando el apóstol Pedro se refería al apóstol Juan o al apóstol Pablo, solo le llamaba hermano Pablo. Por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como Salvador, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pedro se refiere al apóstol Pablo como un amado hermano. De la misma manera, el apóstol Pablo hacia el apóstol Pedro. En Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara porque era de condenar. Fíjese, Pablo dice, cuando vi a Pedro en Antioquía, me opuse a él. Le exhorté porque lo que estaba haciendo no era correcto. Lo que estaba haciendo era condenable porque la Biblia lo condena, la hipocresía. Y estaba arrastrando a muchos. Y por eso Pablo tuvo que ir a hacerle ver el error a Pedro para que corrigiera lo que dice Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Pero, desde luego, el pecado de Pedro era público. Lo tenías que hacer públicamente porque estaba arrastrando a Bernabé y a muchos otros con él en su hipocresía. Pero lo que vemos aquí es que simplemente ellos se trataban como hermanos, como hermanos. No la idea del catolicismo San Pedro, San Pablo, San Juan. No, esa idea es del catolicismo. No es lo que Dios dice. Entonces, hermanos, cuando vemos los evangelios, cuadro comparativo, ¿verdad? Nosotros vemos libro Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Autor Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La fecha y temas de cada uno de ellos. Algunos de los traductores, que son muy respetuosos, simplemente ponen libro de Mateo, libro de Marcos, libro de Juan, libro de Lucas. Pero el catolicismo y otros, pues ya le ponen y le agregan el San. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San. Muchos hermanos usan Juan capítulo 6 a la hora de participar de la cena del Señor. A la hora de la cena del Señor y creen que este texto se refiere a la cena del Señor. Pero eso no es correcto. No, no es correcto. El texto no habla nada de la cena del Señor. El contexto no habla nada de la cena del Señor. Pero hay hermanos que creen que al participar de la cena del Señor estamos comiendo literalmente la carne y bebiendo la sangre del Señor literalmente.
¿por qué piensan que Juan capítulo 6 se está refiriendo a la cena del Señor? Pero Juan capítulo 6 no se está refiriendo a la cena del Señor. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, muchos hermanos creen que este versículo se refiere a la cena del Señor. Y entonces, cuando participamos del Señor, muchos creen que estamos comiendo la carne literalmente y bebiendo la sangre. Pero esto es un error. El comer la carne y la sangre del Señor en el contexto se refiere a creer simplemente en Jesús. No se refiere a la cena del Señor. Cuando Jesús dice que comer la carne y comer la sangre de Él, en este contexto se refiere a creer, simplemente creer en Él. En Juan 6, versículo 47, Jesús dijo, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Fíjese, compare los dos textos y usted se dará cuenta que Jesús está hablando de creer. Creer, ¿a dónde me va a llevar? A la vida eterna. Comer y beber la sangre de Jesús tiene vida eterna, que es simplemente creer en Él. ¿Y qué es creer? Es obedecer. Cuando nosotros obedecemos, estamos cumpliendo lo que Jesús nos está mandando. Por eso, hermanos, este texto de Juan capítulo 6 no se refiere a la cena del Señor. Y no lo debemos de usar cuando vayamos a participar de la cena del Señor. Es un error, porque el contexto no está hablando de la cena del Señor. El comer y el beber es simplemente creer en Jesús, obedecer a Jesús. Jesús en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para sí. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús vuelve a repetir, fíjese, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y si y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Simplemente está hablando del creer, del obedecer en Jesús. Comer y beber en este texto es obedecer, creer en Jesús. Este es un concepto errado del catolicismo que le llaman la transustanciación. Es una doctrina católica de la Eucaristía definida por un canón del Concilio de Trento, que a la consagración del pan y del vino, que ellos le llaman vino, se opera en el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. O sea, que en el momento que ellos participan bueno, no le llaman pan, le llaman hostia. Cuando ellos participan de la hostia, ellos creen que al participar de esa hostia, ellos están comiendo literalmente, que se convierte en la carne de Jesús. Y que cuando el sacerdote, que es el que participa del vino, él cuando bebe el vino, él allí literalmente se convierte en la sangre de Jesús. Esa es la doctrina del catolicismo. Es, es doctrina del catolicismo, aprobada en el Concilio de Trento. Eso fue lo que se aprobó, que cuando se participara de la hostia literalmente se convierte en la carne de Jesús. Y aquel que la come está comiendo la carne de Jesús. Del mismo modo, cuando el sacerdote participa del vino, entonces él está bebiendo literalmente la sangre de Jesús. Dejemos a un lado este.
No usemos Juan, porque no se refiere a la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, hacemos tres cosas. Bíblicamente, hacemos tres cosas. Uno, hacemos memoria, recordatorio de la muerte, del sacrificio que Cristo hizo. En 1 Corintios 11, versículo 24, el apóstol Pablo, corrigiendo el error que estaban cometiendo los corintios, le dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, hace esto en memoria. Pablo, que no estuvo en la cena del Señor, pero que se le reveló por el Espíritu Santo, él está haciendo ver lo que sucedió en aquel momento. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias, lo partió. ¿Y qué les dijo? Este es mi cuerpo que es para vosotros. Pero ¿qué le dice? Hace esto en memoria de él. Jesús nos dice, cuando participen o coman este pan, están comiendo mi cuerpo. No, simplemente dice, hacemos memoria de él, de su sacrificio. Confirmamos el pacto. 1 Corintios 11, 25. Sigue diciendo Pablo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, cuando participamos del jugo, del fruto de la vid, estamos confirmando ese pacto que hicimos con nuestro Señor Jesucristo el día que nos bautizamos. Anunciamos su segunda venida. 1 Corintios 11, versículo 26, el apóstol Pablo dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Con ese acto de participar del pan y del jugo, del fruto de la vid, nosotros con ese acto estamos anunciando la segunda venida. Cuando participamos cada primer día de la semana del pan, del jugo, hermanos, de esa manera nosotros le estamos demostrando al mundo y le estamos declarando al mundo que Cristo va a regresar, que Cristo va a regresar por segunda vez. Ese acto hace que anunciemos su segunda venida. No sigamos pensando que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ni que el fruto de la vid se convierte en la sangre de Cristo. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Simplemente es idea del catolicismo, es doctrina del catolicismo que no tiene solidez en las escrituras. Por eso debemos de apartar esos conceptos errados que muchas veces nosotros podemos estar cometiendo. Muchos piensan que esto sucede en la cena del Señor. Fíjense, muchos creen que cuando se participa del el catolicismo, cuando participa de lo que ellos llaman hostia, pues se convierte literalmente en la carne de Jesús. O en el jugo se convierte literalmente en las de Jesús. Y lamentablemente algunos hermanos tienen ese concepto. ¿Por qué? Porque equivocadamente toman Juan 6, pensando que se refiere a la cena del Señor, cuando realmente no se refiere a la cena del Señor. Evitemos, hermanos, estos errores. Evitemos estos conceptos, porque no son lo que Dios nos dice. No es correcto. Tenemos que evitarlo. Tenemos que evitarlo, porque nos puede llevar a la condenación. El participar dignamente en la cena
del Señor. Es otro concepto bien arraigado dentro de muchos hermanos. Muchos hermanos, al llegar al momento de participar de la cena, oran para pedir perdón y así participar según ellos dignamente, porque ellos creen que participar indignamente es haber cometido algún pecado. Pero esto también es un error. Es un error. Por eso, en muchas congregaciones, cuando el hermano va repartiendo el pan, hay hermanos o hermanas que no lo toman. No lo toman. Y después se le pregunta por qué. Y los hermanos dicen, es que no soy digno, porque hermano, pequé el lunes, o pequé el miércoles, o pequé el viernes, entonces no soy digno, porque como pequeña semana, entonces no soy digno de tomar la cena del Señor y la evito. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, Pablo dice, de manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y Pablo está diciendo que podemos participar indignamente de la cena del Señor. Pero el punto es, hermano, ¿qué es participar de la cena indignamente? ¿Será que es porque pequé en la semana, entonces ya no soy digno? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Corrigiendo el error de los corintios. El contexto siempre rige y participar indignamente no es haber cometido pecado, sino es discernir el cuerpo del Señor. Participar indignamente no es que yo haya pecado, no. Participar indignamente, Pablo lo aclara él mismo en 1 Corintios 11, 27, 29. Dice Pablo, pero el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Fíjese, no tenemos que, hermanos, inventar cosas. No tenemos que ir a que se nos revele algo. No, Pablo ya lo reveló. El Espíritu Santo ya lo reveló a través de Pablo. ¿Cuándo es que yo participo indignamente? Cuando yo no estoy discerniendo el cuerpo, correctamente el cuerpo del Señor. Cuando yo al participar del pan, del jugo, yo no estoy haciendo lo que debo de hacer. Recuerda que lo que tengo que hacer. Lo vimos en los versículos anteriores. ¿Qué tenemos que hacer cuando participamos del pan y del jugo, del fruto de la vid? Bueno, recordar, hacer memoria del sacrificio de Cristo. Confirmar ese pacto que hicimos y anunciar su segunda venida. Si yo al participar del pan o del fruto de la vid, mi mente está pensando en otras cosas, yo estoy participando indignamente. La palabra diacrino significa separar, discriminar, después aprender, discriminando, determinando, decidir. Entonces, hermano, el participar indignamente de la cena del Señor es no discernir, es en el momento. Cuando usted toma el pan sin levadura, se lo lleva a la boca, su mente, ¿en qué está pensando? Cuando usted participa del jugo de la vida, en ese momento que usted lo está bebiendo, ¿qué hay en su mente? Eso es lo que, hermano, significa participar indignamente del Señor. Si mi mente en ese momento está pensando en que, ¿qué voy a hacer después de salir del culto, de la adoración a Dios? O yo estoy pensando en algún problema, yo estoy participando indignamente.
Y estoy comiendo juicio para mí. Haciendo referencia a la participación en el pan y la copa de la cena del Señor de una manera indigna a no discernir lo que representa en ese mundo. No es si yo pequé o no pequé, no se refiere a eso. Se está refiriendo al momento de estar yo participando de esos dos elementos. Esto es tratándola como una comida común, el pan y la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia del significado simbólico que ella representa. No es comer una comida común. Hermanos, cuando usted desayuna o cuando usted almuerza o cuando usted está cenando, ¿en qué está pensando? Es una comida común, no así la cena del Señor. Eso es participar indignamente de la cena del Señor. No es algún pecado. Por eso muchos hermanos dicen, bueno, hermano, hemos llegado al punto de participar del pan y del jugo, así que cualquier hermano que haya pecado, que se ponga a cuenta para participar dignamente. Eso no es correcto. Ese es un error. No es lo que la Biblia enseña. Lamentable, hay hermanos que dicen que no debemos. Otro de los errores que hay hermanos que lamentablemente dicen que no debemos de saludarnos como hermanos. Hay hermanos que dicen, no, no, hermano, es que no encuentro en la Biblia que nos saludemos como hermanos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no se saludan como hermanos, porque ellos dicen que en la escritura no hay. Y hay hermanos que vienen eh, de, de los testigos de Jehová y traen esa idea y quieren imponerla. Que eso no existe, que simplemente deberíamos de decirnos nuestros nombres. O sea, que cada quien nos debemos de saludar, pero por nuestros nombres, no como hermanos. Y no de hermanos, pero esto no es cierto. Encontramos muchos textos donde sí se decía y saludaban como hermanos. Vamos a ver algunos de ellos. Romanos 16, versículo 1, Pablo le dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué le llama Pablo? Hermana Febe. Pablo llama a Febe hermana. Versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Pablo, saludando a Aquila y a Priscila, que en la iglesia se reunía en su casa, pero dice, saludad a mi querido hermano Epeneto, que llama hermano, querido hermano Epeneto. Versículo 8. Saludá a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Igual Pablo saludando a Amplías y le llama mi querido hermano en el Señor. ¿Por qué? Porque somos hermanos en el Señor. Versículo 9. Saludá a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Querido hermano Estaquis. Pablo también le llama hermano. Versículo 12. Saludá a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludá a la querida hermana Persida, que ha trabajado mucho en el Señor. Pablo a todos ellos, tanto varones como mujeres, se refería como hermanas. En 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. De nuevo, Pablo está llamando a Sóstenes como nuestro hermano, porque somos hermanos en eso. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice,
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Cómo se refiere Pablo a Timoteo? Hermano Timoteo. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice Pablo, todos los que están conmigo. ¿Cómo le llama? Hermanos. A todos los hermanos que estaban con él. Segunda de Pedro 3:15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como Salvador, tal como os escribí también, nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Cómo se refiere Pedro a Pablo? Nuestro amado hermano. El apóstol Pablo llamando a hermano al apóstol Pablo. Pedro llamando hermano al apóstol Pablo. Tenemos muchos textos donde se llaman hermanos. Es bíblico llamarnos hermanos y tratarnos como hermanos. Por eso no debemos de caer en ese que algunos hermanos traen de otras religiones y decir, no, es que no nos debemos de llamar hermanos, nos debemos de decir nuestro nombre. Pero, como hemos visto, hay muchos temas donde los seguidores de Cristo se trataban como hermanos. Se encuentran muchos títulos que no encontramos en la, lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces queremos imitar a los evangélicos con sus títulos, como por ejemplo, reverendo, reverenda, pastor, pastora, ministra, ministro, tantos títulos humanos que los religiosos usan para querer sobresalir sobre los demás y tener distinción y tener poder y tener un lugar privilegiado dentro de esta religión. Y está bien porque son religiones humanas y ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero no así en la iglesia que Cristo estableció. Pero lamentablemente se copia muchas veces el modelo de otras religiones y traemos títulos que no son bíblicos. Ministerio de restauración, ministerio de enfermos, ministerio de visitación, ministerio de jóvenes, ministerio de benevolencia, misionero. Sí, son muchos títulos que se usan dentro de muchas iglesias de Cristo. A un hermano que va a restaurar, vamos, van dos, tres, este es el ministerio de restauración. Se va a visitar a alguien, este es el ministerio de visitación. Vamos con un grupo de jóvenes, este es el ministerio de jóvenes. Se va a llevar una benevolencia, este es el ministerio de benevolencia. Como algún hermano es invitado a algunas congregaciones, misionero. Porque si hablamos de misioneros, entonces empecemos a llamar a las hermanas que enseñan a las más jóvenes como ministras. Ninguno de estos títulos existe en la Biblia. Son inventos de los hombres. El apóstol Pablo se identificaba como siervo de Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, hermanos, muy sencillo, muy humilde, con los pies sobre la tierra. Él se identifica como siervo de Cristo Jesús. Como siervo. Ninguno de estos hombres va a decir, yo soy siervo, yo soy esclavo de Cristo. No, eso no llama la atención. Ministro, misionero, líder, pastor, pastora, reverendo, papa, esos títulos sí pesan.
Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, simplemente siervos de Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, misioneros. Pablo y Timoteo, ministros. Pablo y Timoteo, reverendo. Simplemente siervos, esclavos de, de Cristo. Otra de las prácticas que nosotros también encontramos en muchas iglesias, la práctica de llevar la cena del Señor a los enfermos. Es una práctica muy arraigada. Cuando un hermano no se reunía el domingo, hay un grupo de hermanos que van a la casa y tal vez el hermano fue porque no quiso, que tuvo pereza, porque tuvo que hacer algo en su casa o porque está enfermo, pero se le lleva la cena del Señor. Esta práctica, doctrina de llevar la cena del Señor a los hermanos, no es bíblica. Y este tema no es cuestión de opinión, se trata de doctrina. Porque si fuera opinión, entonces, hermano, ¿para qué reunirnos? Cada quien que se quede en su casa, cada quien que participe del pan, cada quien que participe del jugo, ya. ¿Para qué reunirnos? Mejor que cada quien se quede en su casa y participe en la cena del Señor en su casa. No habría la necesidad de reunirnos. Pero la Biblia enseña claramente que los hermanos se reunían con un propósito: participar del pan. En Hechos 27, Pablo, reunidos con los hermanos. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Los hermanos se reunían el primer día de la semana para participar del pan. La participación de la cena del Señor es un acto congregacional, no individual. Y tenemos que entender y aclarar esto. El participar de la cena del Señor es un acto congregacional, no es individual. En 1 Corintios 11, versículos 18, 17 y 18, Pablo dice: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Fíjese, los hermanos estaban congregados, es un acto congregacional. Versículo 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reuní como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Fíjese, se reunían como iglesia. Versículo 20 sigue diciendo el apóstol Pablo: por tanto, cuando os reuní, esto ya no es comer la cena del Señor. Vuelve a decirle, cuando os reuní, es que no es un acto individual, es un acto congregacional. Para eso se reúne la iglesia. La cena del Señor es un acto congregacional, nunca ha sido un acto individual, nunca ha sido un acto de uno o dos en su casa o aparte, no, es un acto congregacional. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos que es opinión, porque una opinión puede estar en contra de la voluntad de Dios. Y porque algo se haya practicado por muchos años, eso no quiere decir que sea bíblico. Hasta aquí vamos a llegar porque la hora se nos ha terminado. Pero hermanos, esperando que esto nos pueda hacer reflexionar, meditar, pensar y poder nosotros hacer lo que Dios realmente desea. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que a mí me guste. Tenemos que hacer lo que Dios desea. No importa si lo hemos estado practicando desde que yo me convertí desde joven. Eso no hace que sea bíblico. Lo que hace bíblico es si está escrituralmente, si Dios lo aprueba.
Que Dios nos bendiga.